Los archivos históricos provinciales recogen, conservan, organizan, describen y difunden diferentes conjuntos de documentos procedentes de organismos e instituciones públicas o privadas provinciales. Tienen como finalidad esencial el apoyo a la gestión administrativa, a la información, a la investigación y a la cultura. La vida en época de Alfonso X el Sabio, los reyes católicos, Carlos V o Felipe II. La España del siglo XVIII, noticias decimonónicas, imágenes y objetos del siglo XX. Son solo algunos de los tesoros que alberga el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Lo hace desde 1991 en 3.200 metros cuadrados, ubicados en el corazón de la ciudad, en un edificio modernista erigido en 1924, catalogado como bien de interés cultural. Allí late la historia del territorio que actualmente conforma la provincia de Albacete. 15.000 metros lineales de estanterías repletos de una rica y variada información. Por ejemplo, el documento más antiguo es del año 1257, ¿no? Y el más moderno tiene, posiblemente sea del año pasado, porque son jubilaciones de maestros y profesores que en cuanto se jubila termina su expediente y no tiene sentido que permanezca en la oficina. Esos documentos ya pueden ingresar en el archivo. Desde los más antiguos a los más recientes necesitan una especial protección. Los depósitos tienen todos climatización, para conseguir unas medidas de temperatura y de humedad que sean estables, que no haya fuertes variaciones. Limpieza, para que no haya ni hongos ni haya insectos, y luego tenemos un sistema también de extinción automática de incendios, que es por medio de detección láser, y se sofocaría en caso de que hubiera un posible incendio por agua nebulizada. Sería como una niebla densa que baja la temperatura, pero no produce daños en el papel. La conservación es una de las misiones de los archivos. La información siempre ha tenido valor, por ello la destrucción deliberada de documentación a lo largo de los siglos no es extraña. Sí, porque los archivos testimonian derechos de las personas, claro, testimonian también información de gente. Lógicamente hay cosas que o no se quiere conservar, titularidades, posesiones, y otras que se quieren ocultar. La información es un valor y a veces no interesa que se conserve, ¿no? Pero no es el caso, son cosas excepcionales. Precisamente los fondos del actual Archivo Histórico Provincial de Albacete, que oficialmente se creó en 1962, comenzaron a reunirse durante la Guerra Civil. Los fondos municipales que tenemos, que entraron, los de Alcaraz, Almansa y Chinchilla, entraron en plena Guerra Civil para protegerlos del expolio y de la destrucción. Esos fondos son muy interesantes bajo mi punto de vista. El más interesante es el del Archivo Municipal de Albacete. Nosotros tenemos el Fondo Municipal Antiguo, desde el siglo XIV al siglo XIX. Si en algún momento el municipio puede contar con una instalación de archivo, la puede recuperar. Pero efectivamente, mientras tanto, nosotros llevamos a cabo labores que ellos no pueden hacer. Por ejemplo, la restauración, que es cara. Restaurar, digitalizar, porque digitalizamos con nuestros medios, tener un servicio al público durante mañana y tarde, reprografía. El Archivo Histórico Provincial no solo reúne y conserva la documentación, cumple otro objetivo fundamental: ponerla a disposición del público. En primer lugar tendríamos los investigadores, que tienen un proyecto o trabajo concreto. En segundo lugar, los ciudadanos en general, que vienen a acreditar un derecho o ejercitar un interés legítimo a través de la consulta de nuestros fondos, y por supuesto la administración pública. Y en contra de lo que se pueda presuponer, los usuarios más habituales del Archivo Histórico Provincial de Albacete no son los investigadores.
Pues lo más habitual es el catastro. Vienen buscando acreditar la titularidad de su finca o problemas con el vecino por la superficie. El archivo está abierto a todos los ciudadanos. Lo primero es rellenar una solicitud de alta de usuario donde indicas tus datos personales y el motivo de tu consulta. Entonces hablamos, hacemos una pequeña entrevista identificando el problema que tiene y ya pues o buscamos nosotros o también tienen 2 ordenadores en la sala para identificar pues lo que quieren, consultan nuestras bases de datos, identifican el documento y nosotros lo servimos y si es necesario pues le ayudamos a interpretarlo. Un total de 10 personas trabajan en el Archivo Histórico Provincial de Albacete desempeñando tareas técnicas, atención al público, administrativas o de mantenimiento. Para Pablo Ballesta, que está preparando su tesis doctoral sobre las cofradías del partido de Alcaraz durante el siglo XVIII y mitad del XIX, este archivo es como su segunda casa. Llevo aquí ya 3 años, yendo casi todas las mañanas y el personal del archivo ya es como mi segunda familia también. Pues hablo a algunos de los profesionales que trabajan aquí y les indico más o menos el municipio y el año de los protocolos notariales y ellos me sacan la caja. Entonces yo la abro y voy mirando expediente por expediente y analizo el documento y si alguno me interesa especialmente, tiene un servicio de reproducción que con todas las facilidades me lo dan, bien vía email, bien en mano. El acceso a la documentación conlleva el derecho a obtener una copia que puede ser en papel o digitalizada, pagando un precio público, y actualmente también pueden obtener una copia gratuita cuando lo hacen con sus propios medios a los solos efectos de investigación. Digitalizamos tanto lo que los usuarios solicitan, porque tenemos usuarios que no tienen ni que venir al archivo, nos piden referencias y bueno, pues nos piden la documentación. Tenemos un investigador que desde Estados Unidos pues nos pide documentación y se la enviamos digitalizada, pero aparte de eso hemos tenido la iniciativa propia de digitalizar todo lo que es el fondo medieval, todo el fondo antiguo hasta el siglo XVI, para que los usuarios no lo toquen, para que esos documentos ya no salgan a la sala y no se manipulen. Los investigadores, aunque se sirven también de las ventajas que ofrece la digitalización para consultar documentos, suelen preferir el contacto directo. Las fuentes primarias es el tacto, el día a día, el pasar la hoja, el ver cómo escribían. Se siente más la historia social desde dentro, se vive más. Estar delante de uno de estos documentos es aproximarse a la vida de los que nos precedieron. El siglo XIII, por ejemplo, se nos presenta con la forma de un privilegio rodado. El Archivo Histórico Provincial de Albacete es el único de Castilla-La Mancha que conserva 3 de estos importantes documentos de la época de Alfonso X. Era el documento más solemne que emitía la Cancillería castellana. El propio rey Alfonso X el Sabio estipuló en las partidas cómo se debía redactar y qué formalismo debía cumplir este documento. Estos documentos son muy vistosos desde el punto de vista artístico, son iluminados, todos empiezan con un crismón o invocación divina. Son documentos con una letra gótica muy cuidada, caligráfica, y además llevan en el centro la rueda del monarca con su signo, que en este caso es la Cruz de la Victoria, la que se supone que llevaba don Pelayo en Covadonga. Todos estos documentos llevaban abajo un sello de plomo con unas cintas de seda. Lamentablemente el sello de plomo no se ha conservado, por eso aparecen los agujeros en la plica. Se llaman privilegio porque era una ventaja jurídica que el rey concedía a una comunidad, a un municipio o a un señor. A comienzos del siglo XIII, pues estos derechos eran muy importantes para algunos municipios que partían de una reconquista y que se tenían que repoblar. De finales del siglo XV, una confirmación de privilegios de los reyes católicos a Almansa. Y destaca sobre todo por la iluminación que lleva la S inicial, que lleva azul, lleva rojo y lleva pan de oro bruñido que resalta muchísimo más. Tiene una letra gótica, está hecho en un pergamino tipo vitela porque es más fino y más delicado. Y luego he puesto un documento de Albacete del año 1450 que es el único
que se conserva, que conserva todavía el sello de plomo colgando con sus hilos de seda. Y una muestra de la importancia que comenzaban a tener los municipios a partir del siglo XVI son estos documentos. Los privilegios de villazgo y de ampliación de término que tenemos en este archivo son de Peñas de San Pedro, Aína, El Bonillo, y son documentos que para los municipios representaba una figura jurídica nueva, porque el municipio conseguía su independencia, ¿no? Esos documentos se iluminaban en talleres que estaban cercanos a las cancillerías. Son talleres que los decoraban profusamente, con el gusto de la época. Esos documentos intervenían dos personas, el escribano, que era el que escribía, y luego el iluminador. Por eso algunos documentos, como el de 1450, que tiene sello de plomo, tienen unos recuadros que están en blanco, porque son documentos que no se llegaron a iluminar. No se pagó al taller de iluminación y no se iluminaron. Los municipios, para pagar esas cantidades de dinero, a lo mejor el Bonillo pagó creo que 11.000 ducados de la época, que era una cantidad muy grande, generalmente tenían que coger un censo, es decir, un préstamo que luego tenían que devolver con intereses. Muchos municipios se arruinaron o, claro, bajó su nivel económico bastante al pagar estas segregaciones. Del siglo XVIII destacan los documentos del catastro del Marqués de la Ensenada. Se averiguaba todo, tanto de los municipios como de las personas, tanto posesiones de tierras, de casas, de hijos, de criados. Es una documentación que al final no se consiguió esa renovación de los impuestos, no se consiguió poner una contribución única, que era el objetivo, pero toda esa ingente masa documental sirve como una estadística, es la mejor estadística del siglo XVIII. Prueba de la variedad y riqueza de la información que custodia este archivo es lo que, por ejemplo, nos cuenta un pequeño protocolo notarial de 1755. En el que el escribano hace un acta y da cuenta de que se ha producido un terremoto, el terremoto de Lisboa, que se dejó sentir también en España, y da cuenta de cuánto duró. Dice que duró lo que se tarda en rezar 8 credos con devoción, no deprisa, y bueno, pues las consecuencias que tuvo en Albacete. La prensa también forma parte de este archivo. La hemeroteca data de mediados del siglo XIX. He puesto un periódico, una edición especial del Times con motivo de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, y luego un programa de fiestas de Albacete del año 1935 con un dibujo en el que se ve el templete, que es el símbolo por excelencia de la feria. Entre los fondos privados, el Archivo Histórico Provincial de Albacete cuenta con varias colecciones de fotografías y material diverso de las brigadas internacionales. Y por último, un expediente de un brigadista de Chipre y una pequeña muestra de documentos que se escapan de lo tradicional de los archivos, como esa caja de cerillas que donó la familia de un brigadista al Archivo Histórico de la Liga de Fútbol.